Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, mi nombre es Luis Doría y soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hoy, para este episodio de Agentes de Cambio, nos acompaña Mara Cedini. Mara es directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso en Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Mara. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Feliz de estar acá. Saludos a toda la gente de Costa Rica. Sí, muchísimas gracias. Bueno, hay mucho interés acá en Costa Rica acerca de lo que ha pasado en Chile en los últimos años. O sea, Chile siempre ha sido como un país que hemos seguido nosotros como modelo de las reformas, de los éxitos, ¿verdad? En términos de libertad económica. Entonces, no sé, tal vez contanos un poco qué fue lo que pasó hace 3 años allá en Chile. Mira, la verdad es que todavía es difícil explicar de manera súper concreta lo que pasó en Chile. O sea, el 18 de octubre del 2019 llevábamos un par de semanas en donde los escolares se estaban saltando las barreras del metro, no pagando, había como una sensación de rebeldía un poco en las calles, pero de ciertos grupos específicos, hasta que el 18 de octubre eh, tuvimos una masividad en las calles de revuelta social que terminó con más de 30 estaciones de metro quemadas. Estamos hablando del transporte público, uno de los servicios más importantes, los cuales afectan más a las personas en Chile, quemados, quemas de locales, tomas de espacio, barricadas en las calles. Fue un momento súper violento. De hecho, yo estaba en lo que se denominó la zona cero. Me tocó estar ahí trabajando y soy testigo de que era una locura. O sea, no entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Bueno, y a partir de eso se generó como esta euforia de revuelta social, en donde prácticamente todos los días encontrábamos este nivel de violencia y manifestaciones en las calles. Ahora está ese lado, pero eh, uno empieza a pensar qué pasó, qué está justificable. A ver, no es justificable para nada, pero ¿dónde están las razones de quienes están haciendo este nivel de manifestación violenta? Fue tremendamente violenta y eso es innegable. Y yo creo que acá en Chile, que es la parte más analítica de este proceso tan violento que vivimos, tiene que ver con qué nos pasó a nivel intelectual, a nivel cultural y a nivel político. Desde esa perspectiva, lo más raro y por qué a todo el mundo le cuesta entender qué fue lo que pasó, es que Chile era uno de los líderes en todos los índices económicos y sociales dentro de nuestra región. Era uno de los países más estables, con la moneda más estable, con crecimiento constante, con disminución de la pobreza a niveles espectaculares en los últimos 30 años. Entonces, uno empieza a mirar qué es lo que estaba pasando y yo creo que hay efectivamente dos cosas fundamentales. La primera es que durante mucho tiempo no vimos que había un espíritu un poco autoflagelante de lo que estaba pasando en Chile, que estaba siendo desarrollado por un sector de la izquierda chilena y de muchos intelectuales que tenía que ver con el discurso de que en Chile no se había logrado nada. Esto desde una perspectiva muy ideológica. Se convenció a gran parte de la ciudadanía que Chile era un país tremendamente injusto, tremendamente desigual, donde todos eran explotados y solo unos pocos se beneficiaban de este crecimiento, cosa que todos los números te avalan de que eso no es así. O sea, la cantidad de gente que salió de la pobreza, cómo se desarrolló la gran parte de la población chilena, que es la clase media, que hace unos años atrás era pobre, los índices de escolaridad, los índices de nutrición, los índices de acceso a la educación superior, a mejores salarios, y como generación tras generación han ido también saliendo o escalando un peldaño en los niveles sociales. Todos esos números están, pero se convenció a una ciudadanía de que solo unos pocos habían sido beneficiados por este modelo neoliberal, cual le gusta, este término que le gusta usar a la izquierda, y,
Y así fue como el concepto de desigualdad fue creciendo en la idiosincrasia chilena en nuestras cabezas y terminó por justificar esta revuelta, que tuvo que ver con ponerle el contexto también de violencia a cualquier cosa. Entonces la violencia física terminó siendo una justificación para lo que venía pasando. Ahora, dicho esto, eh, tampoco no existe ningún sistema perfecto. Evidentemente habían cosas en Chile que no habíamos estado mejorando. El sistema de pensiones era uno. Yo creo que el sistema de pensiones en Chile es muy bueno, pero requería estar siendo actualizado durante el tiempo, y yo creo que los políticos no se pusieron las pilas, como decimos acá, para mejorar eso. Evidentemente han habido casos de corrupción, han habido casos de políticos que han sacado provecho, han habido empresarios que han abusado y que no han sido respetuosos de la libertad del mercado, sino que se han aprovechado. Y eso también genera descontento. Y en ese sentido también, efectivamente, hay cosas que en Chile no se supieron manejar bien. Así creo un poco que se desarrolló esto, pero para mí eh, lo de la quema de las estaciones de metro es algo que todavía está en investigación. Cuesta creer que sea algo espontáneo, eh, pero todavía no tenemos cómo justificar qué más hay detrás de ese momento, que hasta el día de hoy sigue pasando. No las queman los metros, pero sí tenemos los niveles de violencia en las calles y de tomas de espacios públicos constantes. Ya van 3 años en que es imparable. Sí, eso te iba a comentar. Yo estuve en Chile recientemente, en Santiago, y precisamente en el aniversario en octubre de estos eventos, y salía alguien del gobierno diciendo, bueno, estamos mejor porque ya no hubo tantos saqueos, sino que hubo menos saqueos, pero hubo saqueos, ¿verdad? Todavía había algo digamos, como de todavía esta violencia. Y algo que mencionabas ahora, o sea, en tu opinión, todo esto se dio, bueno, como un cúmulo de descontentos motivado por discursos, no sé, con base en noticias falsas o en la imaginación de gente que ve el mundo de manera torcida, pero ¿cómo es que estalla de un momento a otro? Eh, yo creo que también es difícil de entender cómo se dio en un minuto específico, pero yo creo que también aquí hay una responsabilidad política importante. Yo creo que también a partir de los gobiernos de Michelle Bachelet, en donde se generaron muchísimas reformas a los sistemas, por ejemplo, reformas del sistema tributario, de pensiones, reformas en educación, que finalmente cuando tú tienes este modelo que es exitoso, pero tienes gobiernos que ideológicamente quieren destruir el sistema, van a ir tomando ciertas medidas en contra de ese sistema. Y finalmente lo que van a hacer es que lo que pasó, de hecho, sobre todo en el gobierno de Michelle Bachelet, y que después yo te diría que Sebastián Piñera tampoco tuvo la capacidad de luchar contra eso, sino que siguió un poco la corriente, fue que cada una de estas medidas fueron restándole fuerza al crecimiento económico que llevaba Chile. Evidentemente, ¿cierto? Si yo tengo un modelo exitoso que va funcionando y le empiezo a poner ciertas restricciones y empiezo a hacer que sea más difícil invertir, que la carga tributaria sea cada vez mayor, el mercado laboral sea cada vez menos flexible, lo que logro es que en el fondo le pongo un freno a este desarrollo. Y un país que está acostumbrado a ir creciendo y creciendo y creciendo, de repente se frena, la gente entra en un estado de descontento. Era como, oh, estaba todo bien, yo iba ganando mejor, iba todo mejor, y ahora las cosas están mal, las cosas están mal, las cosas están mal. El sistema neoliberal, porque además ya me lo metieron en la cabeza, que era así. Entonces, yo creo que no fue de un día para otro, pero sí aquí hubo una responsabilidad política importante de ciertas medidas, tanto de política pública como política cultural, si pudiésemos decirlo así, de ir destruyendo el avance y el progreso de Chile. Okay. ¿Y cuáles fueron, digamos, las consecuencias que tuvo, digamos, este estallido en lo económico, en lo político, en lo social, ¿verdad? Porque todavía siguen ahí muchas de estas cosas.
Sí, siguen, y te diría que hoy día las estamos viviendo y las vamos a vivir peor que nunca. Em, Aquí hay varias cosas, porque yo quería partir contándote que uno de los grandes slogans con el que partió el estallido social del 2019 fue no son 30 pesos, son 30 años. Y estos 30 pesos era porque el transporte público subió 30 pesos, que para nosotros es, no sé, un par de unos centavos, bastante poco. Ahora, entiendo que en un mes a la gente le toca esos 30 pesos, evidentemente. Pero esta alza en el transporte público generó que los jóvenes empezaran a saltar el metro y a como rebelarse contra este sistema. El problema es que hoy día todos nuestros índices están peores. El costo de vida en Chile hoy día es muchísimo más alto de lo que era antes de octubre del 2019. Y yo no veo a nadie diciendo, no son 30 pesos, es una inflación de un 8, de un 10%. Entonces, en ese sentido, es bien interesante lo que te hace ver que acá este tipo de manifestaciones sale de una bandera ideológica, porque claramente no es alza de 30 pesos, no son este pequeño alza al costo de la vida, porque si no hoy día estarían pero destruyendo Chile si esa fuera la razón. Pero aquí hay varias cosas, porque finalmente cosas que han pasado, por ejemplo, a ver, los niveles de violencia, de asalto, de inseguridad, han subido enormemente en Chile. Además, con el tema migratorio, hemos traído de otros países un nivel de violencia en la delincuencia que no habíamos vivido nunca antes. En Chile hoy día estamos con niveles de sicariato, secuestro, cosas que en nuestro país no habían pasado jamás. El nivel de la delincuencia y el narcotráfico ha subido brutalmente estos años. Bueno, tuvimos un problema enorme con el tema de carabineros, que son nuestras policías, que tuvo que ver con que la ciudad, ellos tuvieron que resguardar el orden público, la ciudadanía no lo respaldó, entonces finalmente los delincuentes y los más violentos se tomaron las calles porque Carabineros no podía hacer nada porque finalmente no tenían el respaldo ni del gobierno ni de la ciudadanía. Y eso es tremendo, cuando tú consideras que el Estado, el gran rol que tiene es el monopolio de la fuerza física para defendernos los ciudadanos y no pueden hacer ni eso, quedamos tremendamente desvalidos. Entonces tuvimos unas alzas en los niveles de violencia porque además el Estado no podía hacer, o sea, los carabineros en realidad no podían hacer absolutamente nada. Después, en términos económicos, han sido tremendas las consecuencias. Tremendas las consecuencias. Hemos tenido unos niveles de inflación históricos. El costo de la vida en Chile ha subido muchísimo. El dólar, nosotros, no sé, hemos tenido siempre fluctuado entre los 600, 700 pesos el valor dólar y llegamos hasta los 1000. Y hoy día seguimos pegados a los 900, 900 entre 900 y 1000, superamos los 1000 en algún minuto, lo cual sigue haciendo cada vez más caro el nivel de vida en Chile. Y los niveles de inversión, los créditos hipotecarios, el poder acceder a una vivienda, los arriendos en Chile. Entonces, todas estas cosas, sobre todo económicas, han encarecido tremendamente el costo de vida en Chile. ¿Para qué decir que durante la pandemia se retiraron los fondos de pensiones, lo cual generó una liquidez en la economía enorme, mayor inflación? Hoy día estamos pagando esos costos y más encima tenemos un grupo de la ciudadanía que no tiene cómo pensionarse. Entonces, a nosotros este estallido nos va a pegar durante mucho tiempo. Los niveles de inversión en Chile han bajado enormemente. Nosotros dependemos mucho de que de afuera inviertan en proyectos chilenos y éramos un país muy estable, muy bueno en la región para poder invertir. Éramos los más atractivos. Hoy día con la incertidumbre, sobre todo con el tema constitucional además, que nosotros vimos en el proceso anterior, donde se quería nacionalizar todo, los niveles de inversión bajaron muchísimo. Nadie se atrevió a poner plata en Chile porque la posibilidad de que te expropiaran era enorme. Entonces, esto suma y sigue. Tuvimos, por supuesto, la pandemia, que claramente nos tocó mucho a todos los países del mundo. Pero cuando tú vienes de este estallido, vienes con un gasto fiscal enorme, cuando tú vienes con una división social, un proceso constituyente que es prioritario,
se vuelve todo súper complicado, y hoy día lo estamos viviendo, y bueno, todos los números dicen que nosotros el próximo año, a niveles de crecimiento, vamos a ser prácticamente los peores de Latinoamérica. Entonces, con un PIB decreciente. Entonces, eso es grave y es realmente responsabilidad y consecuencia de lo que pasó desde el estallido social en adelante en Chile, lamentablemente. Sí. Bueno, lo tocaste de paso, pero digamos, hubo un proceso de elecciones presidenciales, ¿verdad? Que el país dio un giro violento hacia la izquierda, y este gobierno llegó con una propuesta de reforma constitucional, digamos, ¿cuáles eran, digamos, los principales elementos o tal vez los más peligrosos de la propuesta constitucional? Eran varios. A ver, para poner un poco en contexto, efectivamente, en marzo de este año asumió un gobierno nuevo, un gobierno de izquierda radical, que lo compone, bueno, el presidente Gabriel Boric, lo compone el Frente Amplio, que un poco nace de esta generación, esta nueva generación de líderes jóvenes de izquierda, muy revolucionarios, muy chavistas, muy castristas, y que en la coalición también están con el Partido Comunista. Entonces es un grupo de gobierno que llegó además con ideales revolucionarios totales, que ahora también se han dado cuenta mientras son gobiernos que no existen, o sea, que todo lo que piensan al final no funciona. Y defendiendo este nuevo proyecto de constitución, tuvimos un plebiscito de entrada, donde ganó el apruebo, se armó esta convención constitucional, que se puso a escribir un texto, y que gracias al universo, fue rechazado de manera transversal, y por una tremenda votación, casi 8 millones de personas votaron rechazo hace unos meses atrás. Pero este texto constitucional era bastante peligroso, tenía muchas cosas muy complejas. Era claramente un texto que lo que buscaba era darle más poder al Estado, a costa de la ciudadanía, que es lo que siempre vemos. Nosotros los liberales lo que buscamos es que las personas tengan más libertad, y entendemos que una constitución lo que tiene que hacer es limitar los poderes del Estado. Esta constitución hacía todo lo contrario, pero a nombre de activismos. Era una constitución que incluía ser un Estado plurinacional, donde habían ciertas etnias en nuestro país que tenían ciertos privilegios. Tenían derecho a tierras por sobre otros, tenían derechos culturales, tenían derechos sociales, tenían derecho a prácticamente un montón de cosas que nosotros, los demás chilenos, no teníamos. Prácticamente podían hacer naciones independientes, plurinacionales. Había una fuerte arremetida de nuevo en el sistema de pensiones, cosa que el sistema de pensiones no estaba en la constitución actual que tenemos, no está, simplemente es un sistema regulado por la ley, pero estaba establecido un sistema único de salud público. Hoy día, gracias a que existen sistemas privados, mucha gente en Chile puede acceder a servicios a tiempo que el Estado no es capaz de darle hoy día. Sistemas de salud, estamos hablando de la vida de las personas, y lo iban a limitar. Lo mismo con la educación particular subvencionada, que en el fondo nosotros, claro, tenemos los colegios privados, los colegios públicos, y la particular subvencionada, que tiene tanto fondos del Estado como fondos personales. Eso desaparecía. En el fondo, aquí tenemos este típico concepto de la izquierda que viene de la educación pública, y eso, que además estaba escrito en la Constitución, que tenía se limitaban muchos lineamientos de la educación. O sea, más volvemos a esta como ideología de querer adoctrinar un poco a través de la educación pública. Eso y muchos temas más, la verdad es que yo con el tiempo los he querido olvidar, pero si te mostrara mis apuntes aquí constitucionales, tengo un millón de puntos donde podría decir esto es un desastre, esto es un desastre, esto es un desastre. En el ámbito del trabajo, en el ámbito de la libertad de las personas, en el ámbito judicial, muchísimo, de la independencia, el Banco Central también habían unos puntos, pero tenía cerca de 400 artículos,
muy activista, muy colectivista. Ya dejamos de pensar en nosotros como sociedad, sino que estos grupos, beneficio para estos grupos, beneficios que al final todos sabemos que termina siendo más control por parte del Estado. Así que feliz de que no haya salido, fue un esfuerzo grande que tuvimos que hacer en Chile, fue una batalla cultural, política importantísima que se tuvo que dar, pero gracias a ese esfuerzo se logró. Yo creo que en ese sentido hemos sido un ejemplo de muchos de los países en donde finalmente se han generado estos cambios, como es el caso de Venezuela, y ya van 20 años en que no hay cómo salir de ahí. Claro, tal vez como para ir cerrando y en esa línea, digamos, fue muy interesante cómo digamos, distintos grupos, ¿no? La sociedad civil, en lo político, en diversos ámbitos, digamos, se lograron organizar, digamos, para echar atrás, digamos, esta digamos, propuesta tan agresiva de reforma constitucional. Y lo que vos estás diciendo, Friedrich Hayek hablaba de cuál es el camino a la servidumbre, ¿verdad? El camino de cómo un país libre pasa a ser dominado bajo un sistema totalitario que finalmente te lleva a la muerte. Pero hace algún tiempo hablaba con Pete Boettke, que es de la Universidad de George Mason, y decía, Hayek escribió acerca de cuál es el camino para llegar allá, pero no escribió cuál es el camino para devolverse. Entonces, tal vez, digamos, esta ha sido, digamos, una experiencia interesante en ese sentido digamos, de una avanzada, digamos, realmente fuerte, violenta, en la dirección digamos, de un sistema pues, totalitario de izquierda en este caso, y de cómo, digamos, fue posible organizar y canalizar esfuerzos que permitieron, digamos, echar para atrás esa ofensiva. Sí. Ahora, es una batalla que no termina porque finalmente de todo esto cosas quedan. Entonces todavía hay ciertos mitos que hay que romper, que la ciudadanía también piensa que son cosas que hay que incluir en la Constitución y que hay que hacer estos cambios. Y hoy día estamos peleando contra una reforma de pensiones que está haciendo el gobierno, una reforma tributaria también, que en ningún aspecto ayudan a Chile, que no están resolviendo los problemas centrales por los cuales se producen los problemas, por ejemplo, en las pensiones, sino que son las los típicos arreglines superficiales, que son súper populistas, como para arreglar cositas hoy día, pero que todos sabemos que tiene grandes repercusiones mañana. Entonces, estamos todavía con estas cosas que quedan de estos procesos, este lenguaje que queda en la cultura colectiva, y hay que seguir hablando, seguir exponiendo las ideas, seguir educándonos en estos temas, porque finalmente esto no termina nunca. La izquierda se sigue levantando después de esto porque necesita imponer el cambio constitucional, necesita imponer sus ideas y necesita tener el campo minado para poder tener estados más totalitarios. Tal vez solo una cosa más. ¿Podrías darnos así como un ejemplo de algún argumento digamos, bien absurdo, o sea, que sea evidente que era falso, pero que la gente se haya creído, digamos, y cómo pelearon en contra de eso? Porque, digamos, en todos los países, no solamente en Chile ahora, grupos de izquierda se organizan y empiezan a decir cosas que evidentemente son ciertas, que no son respaldadas por la evidencia, por las cifras, pero aún así la gente lo toma como cierto y actúa sobre eso. Sí, o sea, es que en el caso chileno, y te diría que en el proceso constitucional hubo muchos, por ejemplo, el mismo tema de las pensiones, se instauró finalmente que el problema de las pensiones eran las administradoras de fondos de pensiones, que son estudiantes privados que lo que hacen es rentabilizar tu plata. Y lo que se trató de meter todo el tiempo es que las AFP se estaban robando nuestra plata y que por eso nosotros teníamos bajas pensiones. Y eso era mentira. El nivel de ahorro en Chile es muy bajo, entonces las malas pensiones prácticamente había por eso, por lagunas previsionales, un montón de otras cosas, ¿cachai? Que los problemas están ahí. Pero el empresario le estaba robando a la gente. Y eso no es cierto. De hecho, cuando tú te jubilas, de cada 10 pesos que tú tienes, 7, 30 los pusiste tú y 7 los rentabilizó la FP. Entonces,
es estar metiendo esta lucha de clase constantemente en la opinión pública. Entonces, es como, no, entonces vamos a hacer un sistema común donde finalmente con impuestos, no sé cómo, o más adelante se verá cómo se financia. Y nosotros tuvimos que empezar a luchar con el tema de, con mi plata no. Mis ahorros son míos, mi trabajo es mío. Empezar a luchar contra este discurso de decir, ¿sabéis qué? El fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo es mío y debiese ser además heredable. O sea, el día que yo me muera, el fruto de mi trabajo, si yo se lo quiero dejar a mis hijos, es mi derecho. Tuvimos que empezar a luchar contra ese discurso que era muy, no, el ladrón de la AFP, el robo, empezar a luchar contra que las personas pudieran defender su patrimonio, pudieran defender su propiedad privada, que es una lucha muy difícil de hacer. El que Chile era un solo país, la plurinacionalidad fue un temazo. El defender que nosotros éramos una bandera, en un minuto en verdad querían destruir nuestra bandera, después dije, no, jamás, no, pero cambiar la bandera. Somos una nación, somos un país, somos una bandera, que da lo mismo tu color de piel, tu color de pelo, si, quiénes son tus pasados, nosotros somos un país mestizo, y somos mezcla de todos, somos multiculturales, pero no plurinacionales. Entonces, el luchar contra esa división, que parecía como, no, es que nosotros queremos reivindicar a los pueblos originarios, tener que hacer la contracultura, decirle, ustedes no están defendiendo a los pueblos originarios, los están marginando, están diciendo que son distintos a los demás, están poniendo unas clases sobre otras, están poniendo unos derechos de unas personas sobre otros, ya no hay igualdad entre la ley, ya nosotros no somos todos chilenos, entonces hubo que dar una lucha cultural ahí, para romper estos discursos, que claro, ellos los construyen con una retórica espectacular, y nosotros pocas veces tenemos la capacidad de luchar contra eso, porque creemos tanto en la libertad que de repente creemos que con eso es suficiente, que con esa retórica es suficiente. Entonces, hubo que dar en muchos de esos aspectos peleas tremendamente grandes, defender la libertad de elegir, la educación de tus hijos, la libertad de elegir en el sistema donde te atiendes de salud, que sobre todo la clase media, porque siempre los argumentos se olvida la clase media. Que, no, es que el que tiene plata, mucha plata, y el más pobre. Pero Chile es mayoritariamente clase media. Entonces, volver a tomarnos esos espacios, volver a unar a la ciudadanía frente a algo, yo creo que nos ayudó mucho a poder permear con el discurso y a poder mostrar lo que había detrás de todas estas ideas de reforma. Bueno, pues muchísimas gracias, Mara Cedini, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso, ahí por, bueno, compartir lo que han vivido y la lucha que han librado y que ha sido muy exitosa. Tenemos mucho que aprender acá en Costa Rica y también en América Latina de lo que ustedes han hecho y, bueno, y muchos éxitos para lo que sigue. Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Sí, yo creo que no, es muy importante que conversemos entre los países de Latinoamérica para compartir experiencias, porque todos tenemos mucho que aportar, estas cosas de la historia se repiten, lo hemos visto, y es necesario que conversemos e intercambiemos cómo fomentar la libertad en nuestro territorio, fundamental. Así que te agradezco por eso la invitación. Listo. Muchísimas gracias.